Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de Centro Pixels. En el videotutorial de hoy vamos a ver cómo se utilizan las puntas de pincel y cómo se crean nuevos pinceles en Clip Studio y qué usos tienen estos. Bien, cuando nosotros estamos pintando, ya hablaremos un poco más detenidamente en otro videotutorial de estos, digamos que tenemos diferentes puntas de pincel. La consabida punta de pincel, que puede parecer como una pluma, ¿no? Le podemos subir la opacidad, etcétera, ¿vale? Para tener mayor cantidad de carga de pintura, menor, que tenga sensibilidad a la presión, como veis, de que con el trazo más suave, más gordo, se haga más gruesa, más fina, la estabilización, que nos va a permitir subir la precisión con la que podemos trabajar las líneas. El trazo será más lento, pero no habrá tembleque de este tipo. Eso es lo que corrige la estabilización. Bueno, son una cantidad de parámetros con los que podemos jugar. Hoy nos vamos a centrar en lo que son los pinceles de partículas. Los pinceles de partículas hay de muchos tipos. Y esto es común tanto a Clip Studio como a Photoshop. Pero vamos a analizarlos. Son pinceles que dejan pues un rastro, ¿veis? Ahora no sé si lo estáis apreciando, voy a subir el tamaño de la partícula, ¿veis? Y crean un, un espacio de partículas que nos permite crear un registro, crear efectos, crear texturas, emular polvo, lluvia, nieve, es igual. Estos pinceles están genial y siempre hay que intentar, para poder borrar y crear zonas, lo ideal siempre es utilizar, en caso de Clip Studio, la tecla C, que nos permitirá cambiar la punta, como vemos aquí, a modo transparente, y ahora borramos con la misma punta con la que estamos aplicando. Como podéis ver, ¿veis? Se están empezando a borrar los alfas. ¿Esto a qué se debe? A que el alfa del propio pincel, digamos que el dibujo que tiene insertado este programa dentro de su lógica, el pincel, está borrando de la misma manera que aplica el color. Así aplico y ahora quito información con la misma punta. Esto es esencial. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos haciendo, vamos a poner otro ejemplo, si estamos haciendo, por ejemplo, hojas, estamos intentando emular hojas de árbol, ¿veis? Claro, lo que no tiene sentido es que yo ahora cojo la goma de borrar y haga esto. Pues porque nos va a quedar un efecto bastante extraño, ¿veis? Lo que nosotros tenemos que intentar es siempre usar la misma punta de pincel que hemos aplicado, pero en modo borrar, y aquí es donde se crea la magia, ¿veis? Así es donde podemos crear diferentes densidades de pincel, agujeros dentro de ella que den un aspecto mucho más natural, ¿eh? Recordad que la tecla C o cambiar al color transparente, punta de pincel transparente, nos va a permitir esta opción. Es como si en Photoshop colocáramos la punta de pincel en modo eraser, modo goma. Bien, esta es una forma, entonces vamos a entrar en las propiedades avanzadas de los pinceles. No me voy a extender en todas porque necesitaría muchos videotutoriales para hacer esto, pero como podéis ver cuando yo clico aquí y saco las herramientas avanzadas de pinceles, si vamos a lo que es la punta de la brocha, aquí es donde vamos a tener el kit de la cuestión. Esta es un menú forma de brocha, es un menú un poco más básico con unas puntas precargadas, veis que son solo unas pocas, pero cuando queremos entrar a configurarlo vamos a punta de la brocha. Entonces, a diferencia de Photoshop, en este programa podemos cargar tantas puntas como queramos y el pincel, a medida que tú apliques un trazo, va a alternar entre las puntas que tú tienes cargadas. En este caso solo tengo dos alfas. ¿De acuerdo? Pero me está cargando entre las dos. Este pincel, ahora que lo estoy viendo, tiene un problema. Si os fijáis en una de las puntas está más pixelada que la otra. Tenéis que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Pues algunos pinceles son descargados, otros me los he creado yo mismo, pero bueno, acabo de detectar un fallo en el pincel. Eso es porque una de las puntas tiene una resolución y otra tiene otra. Entonces, uno aparece pixelado. A ver dónde lo vemos. Ahí, este de aquí. Mientras que el otro no. Podemos en estas, bueno, si jugamos un poco con las propiedades de la punta de la brocha, podemos hacer que su grosor sea inferior, ¿veis? Podemos hacer, yo lo voy a dejar así, y que la dirección, este es el grado en el que este parámetro va a afectar, digamos que es la barra, cambiar ángulo de rotación de la punta de la brocha. Si yo lo colocase así, siempre me lo colocaría en una inclinación concreta. Como en casi todos los programas, a la derecha tenéis un manejador. Digamos que esto es el qué y esto de aquí, este botoncito sería el cómo. Fijaos, aquí yo podría decir que la dirección de la aplicación, el qué, fuera afectada. ¿Cómo? Por la dirección del lápiz, o sea, si yo trazo en este sentido, que la rotación sea afectada según desde donde trazo, según la rotación del lápiz, como rotéis el propio lápiz, o una muy interesante,
dirección de la línea o bien aleatorio. Si yo, por ejemplo, coloco el patrón aleatorio, veréis, va a hacer lo que quiere. Yo trazo así, ¿veis? Y cada punta aparece y está alternando entre la 1 y la 2, la va alternando aleatoriamente y además cada uno va hacia una dirección. En función de lo que queráis conseguir, esto os va a dar un efecto u otro, ¿vale? En este caso le viene bien que esté colocado en modo dirección de la línea. De esta manera, si yo trazo de derecha a izquierda y si trazo de izquierda a derecha, va a ser diferente el resultado. En función de lo que necesitéis. Bueno, no nos vamos a extender aquí, hay muchísimas opciones. El efecto de pulverizado es como para destruir la partícula, convertirla como en una locura de partículas, ya vais a ver. Como si fuera un pincel de partículas, como esto es de aerógrafo de aquí que hemos visto antes, ¿veis? Esos están hechos con esta opción de efecto de pulverizado, pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso, ¿vale? Oh, perdonad, he modificado la herramienta, me he equivocado, he modificado la herramienta, una herramienta que no quería, no la que estaba originalmente. Ostras, y si os pasa eso, ¿cómo lo podéis arreglar? Muy sencillo. Clicáis aquí y la herramienta vuelve a sus ajustes originales. Ahí está. O sea que si os pasa, no os preocupéis. Bueno, ¿cómo se crea una punta de pincel? ¿Cómo creo yo mis pinceles personalizados? Imaginaos, yo aquí os voy a enseñar varios. ¿eh? Que tengo hechos. Esto para hacer vegetación. Esto es para estas, por ejemplo, que tienen como una foto de textura demasiado matizada, demasiado realista, es para hacer mate painting. O estas aquí. Fijaos. Yo aquí tengo cargadas varias puntas de árboles. Taca, 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 ¿veis? Y puedo hacer una alternancia. Esto es como para hacer un juego en isometría. Y bueno, esto es para un previo. Lo mismo es para hacer mate, porque no son puntas creadas físicamente. No están pintadas, sino que están usadas de foto, ¿no? Pero vamos, de la misma manera podemos hacer cualquiera. Esto sí que es ya una prueba de material gráfico simple, de puntas de pinceles. Y como podéis ver, la punta de la brocha son puntas que hemos creado nosotros, con muy poco peso, y eran para hacer una prueba, por eso tienen tan poca definición. ¿Y cómo haríamos para crear nuestra propia punta de pinceles? Mirad esto, qué interesante. Y podemos crear, aquí solo hay dos, pero imaginaos, podríamos crear o sea, dibujarnos un pincel, o sea, un árbol, hacemos 10 árboles distintos, los cargamos aquí y cuando yo hiciese una pasada alternaría entre los 10 árboles. Esto es algo increíble que tiene este programa. Y Photoshop no, Photoshop puedes alternar entre dos puntas y que se mezclen entre ellas como mucho, pero aquí tú puedes cargar un montón. Eso sí, a mayor cantidad de puntas, mayor peso de la imagen. Bueno, vamos a ver cómo se crea una punta de pincel, que esto es la madre del cordero. Por ejemplo, imaginaos que queremos crear un pincel de hojas. Entramos en Internet, buscamos en el buscador de Google imágenes, intentad, cuando busquéis que esté aplicada en color, en vez de cualquier color, ver el filtro, estos son filtros a los buscadores, que esté en transparente, de tal manera que la imagen que os bajéis siempre va a tener un fondo transparente. ¿Veis? No tiene fondo, es un PNG. Esto es fundamental porque para crear pinceles ya veremos que lo fundamental es que el fondo sea transparente. Bueno, tengo dos monitores, ahora mismo no estáis viendo el segundo monitor, pero me he descargado en el segundo monitor la hoja. Arrastro dentro del programa, bueno, y he cargado este lienzo. ¿De acuerdo? Lo que os voy a explicar ahora es fundamental. Hubo un problema en Internet y mucha gente estuvo dudando durante mucho tiempo sobre cómo crear puntas de pincel con un color modificable. Me explico. Si yo cojo esta punta de pincel que os he enseñado, o me da igual, esta misma, ¿no? Como hemos dicho, esto es para hacer mate painting y aquí tienes varias puntas que se entremezclan y hacen cosas muy, muy locas. Pero, claro, si os fijáis, no me está obedeciendo el color. ¿Veis? El color no afecta. ¿Por qué está sucediendo esto? Esto está sucediendo porque cuando nosotros hemos creado este pincel, le hemos dicho al programa que la punta esta que estamos utilizando siempre conserve el color de la imagen original y que esto de aquí no le va a afectar nunca. Una vez hemos hecho esto, por ejemplo, yo ahora no tengo la opción de decirle a estas puntas de pincel que no obedezcan al color original. Ya está hecho. Así que bueno, esto es una cosa un poco compleja o un poco extraña, pero tenéis que estar atentos. Si yo quisiese que esta hoja siempre conservara este color rojizo, no tengo más que guardar el material de manera natural. Pero si yo lo que quiero es que sea un alfa en blanco y negro, para que luego yo, según le aplique color aquí, vaya cambiando. Por ejemplo, ¿no? Vamos a coger un pincel en el que esto sí que suceda. ¿Veis? Este pincel, en cambio, sí que obedece
sí que obedece a los cambios de color. Esto es porque cuando creamos el pincel tuvimos en cuenta esto y lo creamos. ¿Veis cómo es el alfa? En blanco y negro. Sin embargo, estos alfas ya tienen su color propio. Esto es un detalle que parece una tontería, pero no, es fundamental para entender cómo se crean. Bien, tengo... ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil. Botón derecho sobre la capa y vamos a convertir capa. Como veis ahora la capa está en modo color. Hay que ponerlo en modo gris. Y fijaos que automáticamente pasa a escala de grises. Bueno, aquí yo podría crear los blancos y negros de una mayor o menor intensidad. Bien. Bueno, ya veremos por qué, cuál es la lógica de los pinceles de textura, pero bueno, esto para que entendáis. Ya lo hemos pasado a blanco y negro. Eso es porque vamos a crear un pincel al que le afecte el color, ¿de acuerdo? Edición. Y ahora vamos a registrar imagen como material. Fijaos, y aquí nos sale este cuadrito con opciones. Vamos a usar este pincel para forma de punta de brocha. ¿Vale? Esto es para qué lo vamos a usar, es por una lógica que tiene el programa, para poder guardar y registrar este material, este patrón, ¿vale? Esta punta de pincel. Usar para forma de punta de brocha y aquí esto es el dónde lo vamos a guardar. Y le voy a decir que lo guardamos dentro de imagen y dentro de brush, ¿vale? Puntas de pincel. Aquí si queréis podemos añadir una etiqueta, esto es, la verdad es que bastante útil, aprovechar para usarlo. Y la vamos a crear con un nombre concreto para que cuando luego tengamos que buscar diferentes puntas estén organizadas bien. Por ejemplo, yo aquí le voy a llamar hojas. Y esto va a estar dentro de una etiqueta de búsqueda que se llame hojas. Todos los pinceles que sean de este tipo los meteré dentro de una etiqueta de hojas. Aceptar. Bien. ¿Cómo se crea ahora un pincel de estos? Bueno, para crear un pincel, aunque suene un poco extraño, la mejor manera es coger un pincel, cualquiera de todos los que tengamos, cualquier otro, y lo duplicamos. Le das a botón derecho al pincel, ¿veis? Cuando duplicar subherramienta, le vamos a llamar hoja, por ejemplo. Aquí le podemos seleccionar el icono, pero bueno, esto es atrezo, para que nosotros lo reconozcamos. Hoja. Bien, y aquí veis, este era el pincel original y he duplicado uno que se llama hoja. Solo que, ¿qué pasa? Que voy a venirme aquí y voy a tirar a la basura sus puntas originales de pincel. Fuera y fuera. ¿Ok? Ahora me vengo aquí, hago clic en la hojita esa en blanco y se me va a desplegar este cuadro. Este es el cuadro de todas las puntas de pinceles que tenemos. Como veis, es inmenso. Aquí puedes tener guardadas millones y millones. ¿Veis? Aquí están, el programa por defecto viene con muchas, pero bueno, a medida que vayáis configurando vuestros pinceles, yo aquí tengo muchísimas personalizadas, algunas descargadas y otras que he creado yo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para buscarlo, aquí es donde está la clave, vamos a usar el buscador de pincel, hojas. Y mirad, aquí está nuestra hoja. Esta es la que hemos guardado. Fijaos que el programa ya de por sí también tenía algunas metidas, pero bueno, vamos a cogerla. Esto de aquí es la manera de mostrar las miniaturas. Mira, yo prefiero tener activado esto, así puedo escoger, no que me cargue solo de una en una, sino que, mira, le hago el clic aquí y esta que estaba en el programa, que también me gusta, la voy a cargar. ¡Pum! Vaya. Pues donde digo. Como veis, esta que tenía el programa creada se creó en blanco y negro, ¿veis? No cambia de color. Yo hago así y esta de aquí, la primera que venía con el programa de serie, se creó de la otra manera y por lo tanto, veis, es un ejemplo perfecto. No me deja cambiar el color. Esta punta no me sirve, así que la borro. Me quedo con la que había creado yo. Y como veis, ahora esta punta de pincel... Bueno, perdón. Esta es una capa de blanco y negro, ¿eh? Por eso no me deja pintar con color, ¿veis? Ahora sí. Aquí podemos cambiar la dirección para que vaya, yo que sé, en aleatorio, si queremos. Usar el modo borrar para borrar las hojas. Y como siempre os aconsejo, para hacer este tipo de pinceles de patrón, aquí lo ideal sería entrar aquí y haber grabado más hojas de este tipo. Voy a buscar si el programa tiene el leaves, ¿vale? Que es hoja en inglés. Seguro que tiene otros patrones de hoja. ¿Veis? Estos de aquí no me interesan porque tienen el color fijo y estos parece que se crearon teniendo en cuenta esto que os decía. Así que como voy a cargar varios, pues cargo aquí, aquí y aquí. Estos tres, por ejemplo, los voy a meter. Y veis que ahora va a tener 4 patrones aleatorios. Aquí tenéis que ser un poco artistas y no os tenéis que quedar con lo primero que creéis. Como podéis entender, estas 4 puntas, las 3 de la derecha están relacionadas, pero esta no. Con lo cual, hacer aquí una cosa un poco, ¿veis? Extraña y una hoja no tiene que ver con las demás.
Lo único que tendréis que hacer sería coger y hacer pues 2 o 3 puntas más distintas, pero parecidas a esta de la izquierda, y así os crearía un patrón aleatorio lo más interesante, que luego sería tan sencillo como borrar. Siempre os aconsejamos que cuando estéis haciendo un patrón estén relacionados entre ellos, como este caso de aquí, ¿veis? Y así es como podemos crear los resultados. Y como siempre, por supuesto, una capa de fondo gris, porque si no, no veis bien lo que estáis haciendo. Ese fondo transparente aquí no me deja ver. ¿Veis? Bueno, pues esto ha sido todo. Haremos una segunda parte explicando toda la enjundia de las puntas de pincel y todo lo que se puede explicar sobre ellos. Pero estad atentos porque será en un par de semanas como mucho. Así que esto es todo. Gracias y un saludo.